Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a volar la cabeza, porque vamos a desgranar un chisme, un detalle, una pista, una bomba. Hablamos de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que sabemos que ustedes adoran y que siempre generan muchísima conversación. Y es que, como ustedes saben, la vida de estas dos estrellas turcas siempre está bajo el microscopio, ¿verdad? Cada movimiento, cada aparición, cada detalle, todo es analizado al milímetro por sus fans. Hoy vamos a meternos de lleno en un asunto que ha estado circulando en redes sociales y en los medios especializados en el mundo del espectáculo turco, y que tiene que ver con algo que podría confirmar, o al menos, dar una pista muy fuerte sobre algo que muchos sospechan. Se trata de un detalle muy específico que involucra a Can Yaman y al coche de Method Demir. Sí, lo han oído bien. Un coche. Un objeto cotidiano, pero que en este contexto, se convierte en una pieza clave de un rompecabezas que podríamos estar armando juntos ahora mismo. Si ustedes son fans de esta pareja, si siguen de cerca sus carreras, o simplemente les gusta el drama y los misterios del corazón de las celebridades, quédense hasta el final porque lo que vamos a revelar hoy podría ser justo lo que estaban esperando. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este asunto. Como saben, Can Yaman y Method Demir, ambos actores turcos de fama internacional, trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencikus, y la química entre ellos fue explosiva. No solo en la pantalla, sino también, según muchos fans, fuera de ella. Durante la filmación de la serie, hubo rumores constantes sobre una posible relación entre ambos. Se les veía juntos fuera de los sets compartiendo momentos, y aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, las señales eran muchas. Las fotos, los comentarios, la complicidad, todo apuntaba a que algo más que amistad existía entre ellos. La forma en que se miraban, las risas compartidas en entrevistas, los gestos de cercanía que parecían escapar a las cámaras, todo alimentaba la fantasía de un amor naciente entre los protagonistas de una de las teleseries más comentadas de Turquía. Sin embargo, después de un tiempo los rumores se disiparon, o mejor dicho, se transformaron. Surgieron informaciones sobre su separación, y desde entonces, cada uno ha seguido su camino profesional y personal. Can Yaman ha conquistado Hollywood y ha participado en producciones internacionales, como Sandokan y la serie de Disney Plus El Turco, consolidando su estatus de estrella global y demostrando su versatilidad actoral. Por su parte, Method Demir ha seguido brillando en Turquía con nuevos proyectos como Doğduğun Kaderindir y la exitosa serie de Netflix Aşk Taktikleri, donde ha demostrado su gran talento y carisma, ganándose el corazón de nuevas audiencias. Pero lo que nunca se ha apagado del todo es la llama de la esperanza de sus fans, aquellos que, a pesar del tiempo y las distancias, siguen deseando que Can y Demet vuelvan a estar juntos. Son esos seguidores fieles que anhelan revivir la magia que presenciaron en Erkencikus y que creen firmemente en la conexión especial que existía entre ambos. Y es precisamente por eso que cualquier indicio, por pequeño que sea, se convierte en noticia, en un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Pues bien, el detalle que ha revolucionado las redes sociales y a los seguidores más acérrimos de esta pareja se centra en un coche. Y no es cualquier coche, sino el coche de Method Demir. Se trata de un vehículo que ella ha mostrado en varias ocasiones, y que es bastante reconocible para quienes la siguen de cerca. Podría ser un modelo específico, un color particular, o quizás algún detalle en su exterior o interior que lo haga distintivo. El punto de inflexión llega cuando, en una de las recientes apariciones públicas de Can Yaman, los paparazzi o los fans atentos captaron algo en su vehículo. Y lo que captaron fue un objeto que pertenecía, o que se vinculaba directamente a Method Demir. Imaginen la escena. Can Yaman saliendo de un lugar, quizás de un restaurante, de un evento o de su propia casa, en su coche, con esa aura que lo caracteriza, esa presencia magnética que atrae todas las miradas. Los flashes, las cámaras, el bullicio de los curiosos, y de repente, entre el mar de información visual, alguien se da cuenta. ¿Qué es eso que está en el coche de Can? Ese accesorio, ese detalle. Resulta que en el interior del coche de Can Yaman se ha visto un objeto que, hasta donde se sabe, era de Method Demir. ¿Podría ser algo?
O tan simple como un pequeño llavero, un peluche que ella solía llevar, un accesorio que ella usaba habitualmente en su bolso o en su vehículo, o incluso una pequeña decoración que solía tener en su propio coche y que ahora ha migrado al de él. La clave está en que ese objeto específico es conocido por haber sido propiedad de Demet, o al menos, por haber sido visto en su posesión o en su entorno cercano. Esto, como se imaginarán, ha desatado una ola de especulaciones. ¿Significa que Can y Demet han vuelto a estar juntos? ¿Se están viendo en secreto? ¿Este objeto es un regalo, un recuerdo, o algo que se le quedó por descuido? Las teorías son muchísimas y van desde lo más romántico hasta lo más pragmático. Algunos fans, los más optimistas y románticos, dicen que es la prueba irrefutable de que están retomando su relación, que este detalle es una señal inequívoca de que siguen muy unidos, quizás más de lo que quieren mostrar públicamente. Argumentan que Can no guardaría algo tan personal de Demet si no hubieran retomado algún tipo de conexión sentimental. Otros, más cautos, sugieren que podría tratarse de algo sin mayor importancia, un objeto que Can ha conservado como recuerdo de una etapa importante de su vida, o que quizás Demet se lo dio en alguna ocasión especial y él lo guarda con cariño, sin que ello implique necesariamente una reconciliación actual. Lo fascinante de este tipo de situaciones es cómo un detalle tan pequeño, casi insignificante para el observador casual, puede generar tanto revuelo, tanta conversación, tanto debate apasionado. Es la magia del mundo de las celebridades, donde cada pista se analiza con lupa, se disecciona y se convierte en una historia en sí misma. Pensemos en la psicología detrás de esto. Los fans se identifican con las historias de amor, con las relaciones que admiran, y cuando ven un posible resurgimiento de una pareja que cautivó sus corazones, su entusiasmo se dispara. Quieren creer que el amor verdadero existe, que las almas gemelas pueden superar obstáculos y reencontrarse, incluso después de una separación. Esta necesidad de creer en finales felices y en segundas oportunidades es un motor poderoso que impulsa este tipo de especulaciones. Analicemos un poco más este detalle. Si el objeto en cuestión es algo muy personal, algo que Demet solía exhibir de manera constante en su propio coche, algo que era parte de su identidad o de su estilo personal, entonces la presencia de ese objeto en el coche de Can adquiere un peso mucho mayor. No sería lo mismo que un simple regalo genérico, como una taza o una camiseta. Sería algo que tiene una conexión directa y personal con ella, algo que ella misma valoraba o utilizaba. Imaginen que fuera ese pequeño osito de peluche que Demet solía tener colgado del retrovisor de su coche, o ese llavero con un diseño específico que se le conoce y que ha mostrado en diversas ocasiones. Si ese es el caso, entonces la especulación de que están juntos de nuevo cobra una fuerza arrolladora y se convierte en la teoría más plausible para muchos. Claro que debemos ser prudentes. En el mundo de la farándula, a veces las apariencias engañan. Podría ser que este detalle sea una pura coincidencia, un objeto que Can encontró o que le fue devuelto sin mayor explicación. O incluso, en un escenario más cínico, podría ser una maniobra mediática orquestada por alguno de los equipos de representación para generar conversación, para avivar el interés en la pareja y mantenerlos en el foco de la atención pública. Pero siendo honestos, cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, y con la historia de amor que compartieron y que tantos admiraron, cualquier indicio de posible reconciliación enciende las alarmas de los fans y aviva de manera exponencial su imaginación, llevándolos a crear escenarios de lo más románticos. Hemos visto en redes sociales cómo se han compartido las fotos y los vídeos del supuesto objeto en cuestión. Se han abierto hilos de discusión en foros, se han creado grupos de fans dedicados a analizar cada detalle, y se han hecho comparaciones minuciosas entre el coche de Demet y el coche de Can, señalando el objeto específico y comparando su posible origen. Los comentarios son un verdadero hervidero de teorías, lo sabía, claman algunos eufóricos. Son el uno para el otro, proclaman otros, convencidos de su destino común. Ojalá vuelvan a estar juntos, hacen una pareja perfecta, expresan muchos con nostalgia. Can guarda todo de Demet, eso demuestra cuánto la quiere, afirman con convicción. Y del otro lado, también hay quienes piden calma y sensatez, no saquen conclusiones precipitadas, puede ser solo un recuerdo, advierten los más racionales. Hay que esperar a que ellos mismos digan algo, sugieren otros, con la esperanza de una confirmación oficial. Lo cierto es que hasta ahora, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Y esto es algo típico en ellos. Son actores que tienden a mantener su vida privada bastante reservada, o al menos, no suelen confirmar o desmentir rumores de inmediato,
prefiriendo a menudo dejar que el tiempo y las circunstancias hablen por sí solas. Esta actitud de discreción, de mantener un halo de misterio en torno a sus vidas personales, alimenta aún más el interés del público y deja la puerta abierta a todas las interpretaciones, a las teorías más descabelladas y a las esperanzas más fervientes. ¿Qué podríamos deducir de esto? Si realmente están juntos, es probable que quieran mantenerlo en privado por un tiempo. El escrutinio mediático que los rodea es inmenso, y cualquier anuncio público de reconciliación podría desencadenar una avalancha de atención que quizás prefieran evitar, al menos al principio. Y este objeto, este pequeño detalle en el coche de Khan, podría ser una pequeña muestra de esa intimidad que intentan proteger, un guiño cómplice que solo ellos dos entienden. O quizás, como decíamos, es simplemente un recuerdo que él atesora y que, por alguna razón, ahora está visible en su coche sin implicar necesariamente una relación activa. La ambigüedad es lo que mantiene viva la llama de la especulación. La belleza de estas historias es que nos permiten especular, debatir, y sobre todo, nos recuerdan la profunda conexión que los fans tienen con sus ídolos. Can Yaman y Demet Özdemir crearon una magia en Erkencicus que trascendió la pantalla, una química tan real que muchos creyeron que era amor verdadero. Y esa magia, esa conexión, sigue viva en el corazón de muchos seguidores, quienes esperan con ansias una nueva oportunidad para verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este detalle del coche de Demet Özdemir en el vehículo de Can Yaman es una señal de que han vuelto? ¿O es simplemente una coincidencia, un objeto olvidado, o un simple recuerdo sin mayor implicación romántica? Me encantaría saber su opinión sincera y fundamentada. Dejen sus comentarios abajo, que sabemos que aquí se generan los debates más interesantes, respetuosos y apasionados. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus argumentos. Este es su espacio para expresar lo que sienten. En resumen, hemos analizado un pequeño detalle, aparentemente insignificante, pero con un gran impacto en el mundo del espectáculo turco y en la comunidad de fans de Can Yaman y Demet Özdemir. La aparición de un objeto supuestamente perteneciente a Demet en el coche de Khan ha desatado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación entre la popular pareja, alimentando sueños y debates entre sus seguidores más fieles. Mientras tanto, los protagonistas mantienen el silencio, ese silencio elocuente que deja la puerta abierta a todas las interpretaciones y permite que la imaginación de sus seguidores vuele libre. Ha sido un placer desgranar este misterio con ustedes, sumergirnos en las profundidades de la especulación y celebrar la pasión de los fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Si les ha parecido interesante, si les ha gustado el análisis, si han disfrutado de la conversación, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, especialmente con aquellos que son fans de Khan y Demet, para que todos podamos debatir y disfrutar juntos de esta intrigante historia. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, análisis en profundidad y, por supuesto, más sorpresas como esta. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más misterios y más entretenimiento. Muchísimas gracias por estar ahí, por su compañía y por su lealtad. Hasta la próxima.